Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Ciencia y Ambiente. El día de hoy vamos a ver nuestro primer tema que corresponde a nuestro tercer bimestre, que vienen a ser los primeros auxilios. ¿Pero qué van a ser los primeros auxilios? Su definición nos dice que es la atención de emergencia, ¿sí? Que este tipo de atención de emergencia, ¿cómo debe ser? Debe ser rápida, oportuna y eficaz. ¿Para qué? Para proporcionar a la persona que ha sufrido un accidente un auxilio de forma inmediata. Por eso se llama primeros auxilios. Ahora, no olvidar que los primeros auxilios son aquellos, como su propio nombre lo dice, que vamos a dar a la persona que ha sufrido un accidente. Luego de estabilizarla, lo recomendable es llevarlo a un centro médico para que sea evaluado por un especialista del caso. Ahora nosotros vamos a ver los diferentes primeros auxilios que vamos a dar en diferentes casos. Por ejemplo, ¿qué sucede en caso de golpes? ¿Qué es lo que nosotros podemos dar los primeros auxilios a una persona que ha sufrido un golpe? Lo recomendable es aplicarle una bolsa de hielo sobre la parte afectada, ya que el hielo va a permitir desinflamar la parte que ha sido afectada con el golpe, ¿sí? Entonces, lo recomendable es colocar una bolsa de hielo en la parte donde se haya golpeado. Ahora, si el golpe es en la cabeza, si el golpe es en la cabeza, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros debemos observar a la persona, porque los golpes en la cabeza son de suma cuidado, ya que estos pueden presentar otros síntomas. Y de presentarlo lo debemos llevar inmediato al centro de salud más cercano, ¿sí? Entonces, cualquier persona que sufra un golpe en la cabeza, ¿sí? Por más leve que sea, siempre hay que observarlo, ¿ya? Por unas horas para ver que se encuentre todo normal. Si no hubiera complicaciones, se le coloca una bolsa de hielo en la parte afectada, ¿no? En esta parte de la cabeza donde se haya golpeado, y si la persona presentara náuseas, mareos, dolor de cabeza fuerte, lo tendríamos que llevar inmediatamente a un centro de salud más cercano. Esos es los primeros auxilios que se va a dar en caso de golpes. Ahora vamos a ver por acá en otros casos, a ver ya. En caso de fracturas, a ver, en caso de fracturas, a una persona se le va a dar los primeros auxilios de la siguiente manera. Primero, debemos inmovilizar a la persona. ¿Qué significa inmovilizar? Que la persona no se tiene que mover la parte donde ha sufrido la fractura, ¿sí? Ya sea la pierna, el brazo, que son las extremidades más comunes donde se dan las fracturas, inmovilizarla, es decir, como por ejemplo podemos ver en este caso la persona ha sufrido una fractura en la pierna, se inmoviliza la parte afectada, que es la pierna, no se le va a mover. Si hay alguna herida, debemos limpiarlo con algún tipo de pañuelo o con algún implemento del botiquín que tengamos esterilizado, con la finalidad de no infectar la herida. Luego, al paciente que se le ha estabilizado, se les ha dado los primeros auxilios, debemos transportarlo al hospital más cercano, pero evitando realizar movimientos bruscos, ¿ya? Pero de todas maneras, esta persona tiene que ir a un centro hospitalario donde se le va a dar la atención más adecuada. Entonces, los primeros auxilios que nosotros podríamos dar es inmovilizar la pierna, si hay herida, limpiarla con una gasa o un pañuelo limpio que nosotros tengamos y por último llevarlo a un centro de salud lo más rápido posible. Ahora, ¿de qué forma vamos a dar los primeros auxilios cuando nosotros tengamos un golpe? Pero en este caso, miren dónde se va a dar el golpe. En la columna vertebral o en el cuello. Estos tipos de golpes en la columna vertebral y en el cuello son de sumo cuidado, ya que en estas partes de la columna o del cuello son donde encontramos las vértebras, que estas
están protegiendo la médula espinal, que es la que controla toda la información que lleva hacia nuestro cerebro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el sistema nervioso central? Entonces la médula espinal recoge toda la información de mis extremidades superiores e inferiores y lo lleva al cerebro. Entonces, si ella sufre algún daño en la columna vertebral, debemos tener mucho cuidado para que la médula espinal no sufra ningún daño. Entonces, lo primero, como pueden observar acá, el bombero que está dando los primeros auxilios a esta persona es inmovilizar la parte afectada, en este caso el cuello, evitar mover la parte del cuello. No hacer masajes ni vendar o atar con fuerza, ya que las vértebras son las estructuras óseas, ¿ya? Que cuando sufren algún accidente debemos tener muchísimo cuidado, son delicadas. No tratar de colocar los miembros en su posición normal, es decir, que si la persona se cae y tiene los brazos extendidos o las piernas dobladas, dejarlo tal como está, con la finalidad de que las vértebras no sufran ningún daño al momento de regresar a su posición original, sus extremidades. Por eso lo debemos dejar tal como está, decirlo que se inmovilice, que no se mueva y no moverlo innecesariamente. Si la persona que ha sufrido el accidente puede moverse por sí misma, puede valerse, entonces ayudar a levantarla y llevarlo al centro de salud más cercano. Pero si la persona no pudiera moverse, siente mucho dolor, llamar a los bomberos que ellos van a acudir para llevarlos a un centro de salud más cercano. Luego vamos a tener, chicos, lo que corresponde a los primeros auxilios en caso de quemaduras. En caso de quemaduras van a ser de 3 grados. Yo acá simplemente he puesto 2, pero estoy mencionando que las quemaduras van a ser de 3 grados. La quemadura de primer grado, como pueden ver acá, se va a dar un enrojecimiento de la piel, como está acá. Un enrojecimiento de la piel. Una quemadura de segundo grado, ¿ya? Va a salir ampollas, como pueden observar acá en la imagen. Y la otra quemadura, que es la quemadura de tercer grado, vamos a ponerlo acá, ¿ya? Vamos a escribirlo acá, tercer grado. Tercer grado, que es la quemadura de tercer grado. Ahí está. La quemadura de tercer grado es una quemadura en donde, ¿ya? En donde hay, ya, ahora vamos a ponerlo con otro. Es una quemadura donde hay destrucción o daño de los tejidos. ¿Ya? Entonces, una quemadura de tercer grado es una quemadura mucho más grave, en donde va a haber una destrucción o daño de los tejidos. Ya no va a haber ni un enrojecimiento, como podemos ver en la quemadura de primer grado, ni una ampolla, sino que ya la herida va a estar expuesta, va a haber un sangrado, porque la quemadura ha dañado tejidos, dañando sobre todo el tejido epitelial, la dermis y la epidermis, llegando hasta en casos del tejido muscular. Entonces van a ser tres tipos de quemaduras, ¿sí? Las quemaduras de primer grado, las de segundo grado y la de tercer grado. Entonces, en la de primer grado se va a dar un enrojecimiento de la piel. Como es un enrojecimiento de la piel, ¿ya? Los primeros auxilios que debemos dar es lavar con agua fría y jabón sin frotar mucho, ¿ya? Como están viendo ahí, solamente haciendo caer el agüita, el jaboncito, un poquito nada más, con la intención de desinflamar la zona afectada, y colocar compresas de agua fría, no agua helada. ¿Por qué? Porque a veces decimos, se ha quemado, hay que colocarlo agua helada. No, el agua helada también quema el tejido. Entonces, a esta quemadura le agregamos agua helada, es como si estuviéramos quemándolo de nuevo.
Entonces simplemente agregarle compresas de agua fría o chorritos de agua, como están viendo. Esa es en una quemadura de primer grado. En una quemadura de segundo grado, cuando hay ampollas, lavar con agua hervida fría. ¿Por qué? Porque ya estas ampollas van a estar expuestas a que los microbios, las bacterias puedan ingresar por ella, ¿sí? Entonces lavar con agua hervida, por eso bien claro dice acá, hervida fría, y utilizando jabón como siempre, ¿no? No reventar la ampolla, ¿sí? No reventar la ampolla, dejarla ahí nada más, y en caso que fuera una ampolla de gran tamaño o la consideración de la quemadura de segundo grado sea algo más preocupante, tendríamos que llevarlo al centro de salud más cercano. Luego, la quemadura de tercer grado es una quemadura donde hay destrucción o daño de los tejidos. Este tipo de quemadura simplemente nosotros tendríamos que llevarlo a un centro de salud lo más cercano posible para que los médicos especialistas lo traten este tipo de quemaduras que son más peligrosas, ¿sí? Y lo más antes posible porque como son daños, los tejidos están dañados, están expuestos a sufrir cualquier tipo de infección. Estos son los primeros auxilios que nosotros podríamos dar en caso de una persona sufra quemadura. No te olvides que las quemaduras son de primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer grado, enrojecimiento de la piel. Segundo grado, ampollas. Y tercer grado, destrucción de los tejidos, ¿no? Daño o destrucción de los tejidos. Luego vamos a tener en caso de intoxicaciones. ¿Qué sucede cuando una persona se intoxica al consumir algún tipo de alimento en mal estado o se intoxica al beber o ingerir algún medicamento que no debía? Lo primero que debemos hacer es inducir al vómito, ¿ya? Provocarle el vómito. ¿Y cómo le podemos provocar el vómito? Lavándonos bien la mano, ¿sí? Bien lavada la mano con agua y jabón, introducir nuestro dedo hasta el nivel de su garganta de la persona que ha sido intoxicada, con la finalidad de provocarle que vomite lo que ha ingerido, ¿sí? Luego de la persona que haya vomitado, como en este caso podemos ver, debemos darle abundante líquido, ¿ya? Abundante líquido, que tome agua abundantemente y de nuevo le provocamos el vómito hasta que expulse el agua que ha bebido y termine de botar el resto de la sustancia que haya ingerido. Luego de eso nosotros tenemos que trasladarlo a un centro de salud lo más rápido posible, ya que las personas que se intoxican, estas sustancias químicas van rápidamente al torrente sanguíneo y pueden causar algún tipo de problemas como paros respiratorios e incluso la muerte, ¿sí? Sobre todo, recoger las muestras de vómito, lo que ha vomitado, ¿sí? Recogerlo en una bolsita y llevarlo al hospital para que en el hospital realicen una muestra y puedan ver qué es lo que ha ingerido y de esa manera sí hay la posibilidad de darle un antídoto, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros vamos a conocer lo que ocasionó la intoxicación. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos dar los primeros auxilios en caso de una persona que haya sido intoxicada por alimentos o por algún tipo de alguna otra sustancia. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al curso de Ciencia y Ambiente y el tema de primeros auxilios. Entonces nosotros ya sabemos que los primeros auxilios son aquellas asistencias que vamos a dar, ¿sí? En primera instancia y luego debemos de llevar a la persona que haya sufrido algún tipo de accidente a un centro de salud lo más cercano, ya que los primeros auxilios no es la solución a el tipo de accidente que haya tenido la persona, ¿no? Lo recomendable siempre es llevarlo a un centro de salud. También lo importante es tener un botiquín en casa, ya que el permitir tener un botiquín en casa nos permite tener ciertos elementos que podemos utilizar a la hora de dar los primeros auxilios. Muy bien, chicos, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana con el curso de Ciencia y Ambiente.